Había una mujer que, durante años, había renunciado a viajar. La realidad de su silla de ruedas y las cicatrices del pasado la ataban. Sin embargo, una noticia que vio cierto día encendió una pequeña llama de esperanza. Su destino era Perú. Había depositado una silenciosa expectativa en esa tierra, famosa por su calidez y su gente acogedora. Sin embargo, el trato que recibió en un alojamiento durante el viaje le atravesó el corazón. Este no es el lugar que imaginé. Un evento inesperado destruyó en un instante la sensación de seguridad que apenas brotaba. Los recuerdos de heridas pasadas despertaron, y la imagen de Perú comenzó a tambalearse. ¿Qué clase de trato la llevó a la desesperación? ¿Cuál es el verdadero significado oculto detrás de todo esto? ¿Y cuál fue la decisión final que tomó? Veámoslo ahora mismo. Todo se resume en unas pocas líneas. Sara cayó al suelo. El lugar era el centro de Seúl, Corea del Sur, en una bulliciosa zona comercial. La rueda delantera de su silla se atascó en un pequeño desnivel de la vereda, acera, volcándose hacia adelante. Sin tiempo siquiera para usar sus manos como apoyo, el cuerpo de Sarah golpeó el cemento. Su equipaje quedó esparcido. Tenía rasguños en el brazo, pero más que eso, lo que le dolía era la reacción de su entorno. «¡Guau, qué mal!», murmuró alguien riendo. Varias personas levantaron sus celulares mirando a Sarah desde arriba. Nadie le tendió la mano. Los transeúntes, en cambio, le esquivaban manteniendo distancia, como preguntándose qué pasaba, y seguían su camino. ¿No notaban que no podía levantarse sola? ¿O simplemente no querían involucrarse? De cualquier forma, esa escena fue suficiente para que Sarah se sintiera completamente sola en el mundo. Finalmente, un empleado de una tienda cercana corrió hacia ella y la ayudó a entrar al local. Sara llamó al hotel que había reservado pidiendo ayuda, pero lo que escuchó fue una voz fría: «Lo sentimos, ya no tenemos habitaciones accesibles». A pesar de haber confirmado una y otra vez los detalles del equipamiento, le dijeron que no había registro de ello. Fue rechazada secamente. Sin más remedio, decidió buscar otro hotel y se dirigió a la estación. Necesitaba usar el metro, así que preguntó al personal si había ascensor. La respuesta fue inesperada. «No podemos atender a usuarios en silla de ruedas, por favor muévase en taxi». Palabras corteses a primera vista, pero que contenían un rechazo claro. ¿En este país, soy una molestia? ¿No debería estar aquí? Esos pensamientos se extendieron en la mente de Sarah. En el lobby del hotel al que llegó con dificultad, frente a la puerta de la habitación asignada, enfrentó una nueva realidad. La puerta era muy estrecha, la silla de ruedas no entraba. Ya no le quedaban fuerzas ni para pedir ayuda. Sarah se quedó allí, agachada, llorando con la voz reprimida. Al emprender un viaje encontraré cosas nuevas. Con esa esperanza había llegado a Seúl, pero lo que encontró fue indiferencia y exclusión en cadena. Había elegido el destino con cuidado, calculado su rango de movimiento e investigado docenas de veces. Aún así, no pudo protegerse. En esos días de ser ignorada, rechazada y empujada, el corazón de Sarah se rompió. Y justo antes de volver al aeropuerto, grabó esta frase en su mente: «Nunca más viajaré». En ese momento, sintió profundamente que la palabra viaje era un acto prohibido para ella. Al regresar, Sarah cerró su corazón. Incluso si alguien la invitaba a salir, solo sonreía ambiguamente y cambiaba de tema. Si veía un programa de viajes, cambiaba de canal. Viajar, que debería ser un recuerdo feliz, se había convertido en algo que desenterraba su dolor. Días en los que, solo con subirse al transporte por la mañana, sentía un dolor sordo en el fondo de su pecho. Miradas poco amigables, suspiros audibles, risitas reprimidas. En ciertos momentos, las escenas de aquel viaje cruzaban su mente. Quizás me rechacen de nuevo. Quizás se burlen otra vez. Esa ansiedad se aferraba a su corazón y no desaparecía. Un día, en la cafetería de la universidad, su amiga Isabella le ofreció una taza de té y preguntó casualmente: «Sarah, ¿te gustaría ir a Perú?». Al escuchar eso, Sarah dudó de sus oídos. Viajar era algo imposible, ya lo había decidido. Ya no tenía ese valor. Sacudió la cabeza levemente y murmuró: «Imposible». Pero Isabella sonrió y le mostró una publicación en su celular. Era el testimonio de un usuario de silla de ruedas que visitó Perú. La atención meticulosa en el aeropuerto Jorge Chávez, el manejo de las veredas y ascensores en Miraflores, la asistencia natural en los hoteles. Lo que se veía allí eran paisajes que Sarah nunca había encontrado en sus viajes hasta ahora.
Dicen que las veredas son planas y accesibles. Dicen que el personal de la estación te llama por tu nombre para recibirte. La voz de Isabella era suave pero tenía cierta certeza. Seba miraba la pantalla del celular sin palabras. Quería creer, pero tenía miedo. Una historia demasiado hermosa le parecía irreal. Sonaba como un sueño. Aún así, en el fondo de su corazón, surgió una pequeña conmoción. En los comentarios de la publicación, había una frase: en Perú, no soy un problema. Esa frase se clavó profundamente en el corazón de Seba. Fue como si le hubieran leído el alma. Desde aquel día, siempre había pensado: estoy causando molestias. Quizás soy una existencia que no debería estar aquí. Pero si esa frase es verdad. Si realmente existe un lugar donde no tenga que disculparme con nadie, donde no tenga que preocuparme por la mirada de nadie. Aunque sea una vez, quiero intentar creer. No le tomó mucho tiempo pensar así. ¿De verdad crees que pueda ir?, preguntó en voz baja. Isabella asintió en silencio. La puerta hacia el viaje se estaba abriendo de nuevo, silenciosamente. Cuando el avión aterrizó y comenzó a rodar lentamente por la pista, las manos de Seba sudaban. Bajo el cielo gris fuera de la ventana, las luces de la pista y el asfalto bien cuidado entraron en su visión. Todo parecía ordenado y tenía una tranquilidad increíble. Pero el interior de Seba era una tormenta de nerviosismo. Al salir por el pasillo hacia la sala de llegadas, el personal de tierra ya la estaba esperando. No había sonrisas exageradas ni gestos artificiales, sino una respuesta extremadamente natural. No había ni pizca de confusión o caos, como si la presencia de Seba fuera lo más normal del mundo. El ascensor estaba listo, y cada paso del proceso fluyó con suavidad. Las indicaciones del personal del aeropuerto Jorge Chávez fueron concisas y precisas. Era una sensación inédita. Atentos y considerados, pero sin imponerse. Un cuidado meticuloso que a propósito no se hacía notar. Y lo más importante, había una amabilidad natural, sin hacerla sentir que recibía un trato especial. Mientras avanzaba por el aeropuerto, Seba sintió una extrañeza, pero no era desagradable, al contrario, era más cálida que cualquier bienvenida que hubiera experimentado, trayendo paz a su corazón. El suelo hacia la salida no tenía desniveles, las señales eran claras y las indicaciones en varios idiomas estaban bien ubicadas. No había razón para perderse. Los pasos de la gente eran tranquilos. Nadie reaccionaba exageradamente a su presencia. Ni la miraban fijamente ni la evitaban. Las miradas de quienes pasaban a su lado cruzaban como el viento, sin ningún significado oculto. Sara comprendió de inmediato cuánto debía agradecer eso. Al hacer cola en la cafetería para comprar un jugo, la estructura sin desniveles y la planificación natural del flujo de gente la sorprendieron nuevamente. El mostrador a la altura de su vista, la bandeja entregada suavemente, la disposición de los asientos fácil de usar incluso con silla de ruedas. Todo creaba un espacio ajeno al rechazo. Cada detalle, poco a poco, permeaba en su corazón. Hasta ahora, en sus viajes, sus nervios siempre estaban en tensión por las miradas, actitudes y palabras casuales. ¿Me ignoran? ¿Me evitan? ¿Me mantienen a distancia? Siempre preocupada por eso, viviendo en guardia. Pero ahora era diferente. En este lugar, aunque yo esté aquí, no pasa nada. Solo con sentir eso, su respiración se hizo un poco más fácil. Qué extraño se siente, murmuró sin querer, sorprendiéndose a sí misma. Se dio cuenta de que su cuerpo había olvidado la sensación de seguridad desde hacía mucho tiempo. Era una atmósfera donde coexistía la tranquilidad sin alboroto. Alguien actuaba asumiendo la presencia de Seba. Sintió que por primera vez entraba en una sociedad así. El aeropuerto Jorge Chávez era, al fin y al cabo, solo un punto de paso. Pero el hecho de sentir una atmósfera de aceptación allí conmovió profundamente a Seba. Aún no había visto nada, pero en su interior ya nacía la certeza: este lugar es diferente a todo lo anterior. Desde el aeropuerto, Seba se formó tranquilamente al final de la fila para el bus Airport Express hacia la ciudad. En el fondo, la ansiedad de ser rechazada nuevamente seguía ardiendo. El elevador está malogrado, hoy no damos servicio. ¿Cuántas veces había escuchado eso en el extranjero? ¿Podré subir? O mejor dicho, ¿se me permite subir? Cada vez era una apuesta. Pero como para cortar esos pensamientos, el bus se detuvo suavemente. Al instante siguiente, la carrocería bajó ligeramente y una rampa se desplegó silenciosamente desde el costado. Toda la secuencia fue muy natural, no parecía que estuvieran haciendo nada especial.
Pasajeros con silla de ruedas, por favor. Adelante, mamita, todo bien, dijo el personal masculino con voz tranquila y ese acento peruano tan cálido. No había tono exagerado ni sonidos formalistas. En su sencillez había una seguridad increíble. Solo con esa frase, varias ansiedades en el corazón de Sarah se desmoronaron. En viajes pasados, hubo demasiadas situaciones donde ni siquiera recibía esa simple palabra. Los pasajeros alrededor también estaban sorprendentemente tranquilos. Sin suspiros, sin chasquidos de lengua, sin miradas de molestia. Aunque notaban su presencia, nadie hacía alboroto, simplemente le daban paso con naturalidad. Esa cooperación silenciosa le hizo sentir una diferencia decisiva con sus viajes anteriores. No ser una carga, no ser evitada, no recibir ayuda excesiva. Simplemente existir como algo natural. Esa atmósfera envolvía suavemente a Sarah. El personal la guió sin dudar por la rampa y la llevó cuidadosamente al interior del bus, donde ya se había asegurado un espacio y los anclajes estaban listos. En los últimos movimientos del personal, ni siquiera se cruzaron las miradas. No se sentía ni una pizca de duda. Como si hubieran hecho lo mismo decenas, cientos de veces. Esa compostura, esa destreza, liberó suavemente a Sarah de ser una existencia especial. Poco después de que el bus arrancara, lágrimas brotaron naturalmente en los ojos de Sarah. Sentía un nudo en la garganta y no podía decir palabra. En viajes pasados, el simple acto de subir requería una voluntad de batalla. Explicar cada vez, esperar, y a veces aceptar la impaciencia y las dudas. Pero ahora, en este lugar, no necesitaba nada. Solo tenía que estar. Mientras el bus se mecía silenciosamente, esa sensación se expandió. Sarah cerró los ojos suavemente. Fuera de la ventana estaba el paisaje urbano de Lima, aún desconocido, pero más que cualquier vista, lo que le parecía nuevo era el aire dentro del bus en ese momento. No va a pasar nada. No ser rechazada por nadie, ser llevada naturalmente hacia su destino. Qué experiencia tan valiosa y significativa. Sarah lo entendió claramente. Ni siquiera surgieron palabras de agradecimiento, solo las lágrimas que resbalaban por sus mejillas contaban su sentir. Era la prueba fehaciente de que finalmente había llegado a un lugar lejos de la desesperación. Sarah llegó a la estación de tren para Machu Picchu, Ollantaytambo, una tarde de día de semana. Sin embargo, la estación estaba llena de turistas, como en hora punta. Gente apresurada, anuncios por altavoces en español e inglés, el sonido de las maletas rodando, pasos rápidos. Todo eso despertó vívidamente los dolorosos recuerdos de Seúl. Caer en el andén y que nadie ayude. Esas miradas frías. Las risas. Las cámaras de los celulares apuntando. El momento en que se rompió no su cuerpo, sino su alma. Quizás me rechacen de nuevo. Quizás me traten como un estorbo. La alarma de la memoria sonaba violentamente en Sarah. El freno de la silla de ruedas que apretaba con fuerza emitió un leve sonido. Justo en ese momento, un joven empleado de la estación, impecablemente uniformado, se acercó directamente a ella. Señorita Sarah, la estábamos esperando. Una voz tranquila y una sonrisa amable. Eran los mismos ojos del personal que encontró en el aeropuerto. Ante esas palabras tan naturales, Sarah asintió levemente. La ansiedad no desapareció por completo, pero sintió claramente que esa persona estaba actuando para ella. La guiaron por una ruta tranquila evitando la multitud. Había rampas y todos los desniveles estaban solucionados. Junto a las escaleras había rampas y pasamanos, todo bien configurado. Nada se sentía forzado. Esa naturalidad fue lo más impactante para Sarah. El empleado, comunicándose por radio con otros compañeros, indicaba el camino sin dudar. Una línea de movimiento que se estancaría si alguien dudara, fluía sorprendentemente bien. Se sintió parte de un gran sistema que la acogía. Poco después, al detenerse frente al andén, el empleado asintió levemente. Falta un poco para que llegue el tren a la ciudadela inca. En esa frase había una calidez que superaba la simple guía. Como diciéndole, espere tranquila, por favor. Había mucha gente en el andén, pero nadie miraba mal a Sarah. Nadie se apartaba lejos, nadie desviaba la mirada con incomodidad. Todos simplemente se movían hacia su destino, y Sarah se integró naturalmente en ese flujo humano. Aquí es diferente. La llama de la certeza se encendió silenciosamente en lo profundo de su corazón. Esa extrañeza que sintió en el aeropuerto finalmente comenzaba a transformarse en seguridad.
No es que no pudiera vivir sin ayuda, sino que era un lugar donde la ayuda necesaria se extendía naturalmente cuando se requería. Esa era la estación de tren en Cusco donde estaba parada ahora. Antes, el viaje mismo era miedo. Pero ahora, comenzaba a sentir que tal vez podía seguir viajando. El brote de este pequeño cambio estaba calentando el corazón de Sarah, silenciosa pero seguramente. De pie en el andén del tren hacia Machu Picchu, Sarah enderezó la espalda naturalmente. En viajes pasados, solo estar en el andén la ponía nerviosa, pero aquí algo era sutilmente diferente. Aún así, la duda de realmente estará todo bien no desaparecía del todo. 10 minutos antes de la partida, un miembro del personal apareció frente a Sarah. En su uniforme brillaba una placa con su nombre. Asintió levemente y dijo con voz serena: «Señorita Sarah, ya tenemos todo listo para usted aquí. Por favor, pierda cuidado». Había una estabilidad forjada por la experiencia en esa voz. Pero no solo eso, no era una voz mecánica solo para cumplir con el trabajo, se sentía una sinceridad real. Sarah miró y vio que ya habían colocado una rampa sólida en el andén. Varios empleados ya habían completado los preparativos en sus puestos antes de que el tren llegara. Nadie corría, nadie gritaba. Todo procedía como si fuera lo más normal. Esa escena era diametralmente opuesta a las experiencias de embarque llenas de caos y tensión del pasado. Poco después, el tren azul y dorado se deslizó suavemente en el andén. Al abrirse la puerta, un tripulante sonrió mientras hablaba por radio. «Entonces, adelante, pase usted». Con esa señal, la silla de Sarah comenzó a avanzar. Sintió la calidez de unas manos apoyando suavemente su respaldo, no la empujaban, la sostenían. Esa sensación hizo que Sarah suspirara de alivio. Los pasajeros alrededor tampoco hicieron alboroto ni parecían apurar. Para todos, esa escena no parecía nada especial. Pero precisamente esa indiferencia positiva fue una sorpresa y una alegría sincera para Sarah. Al entrar al vagón, su asiento ya estaba asignado. El pasillo tenía espacio suficiente. Una tripulante asintió levemente y le informó los detalles necesarios con delicadeza. En cada gesto emanaba un respeto natural, tratándola como a una clienta más. Justo antes de partir, el empleado que quedó en el andén saludó con la mano suavemente, en silencio. No era para que nadie lo viera, ni porque se lo ordenaran. Era una forma de respeto que trascendía el trabajo. Al ver ese saludo, algo cambió dentro de Sarah. Lo que sintió no fue solo amabilidad, sino confianza. En todas las acciones hasta ahora había una sinceridad que no era actuada. No pensaban que estaban ayudando a Sarah, ni dándole un trato especial. Simplemente la recibían con total naturalidad como a una viajera más. Una corriente cálida subió desde el fondo del corazón de Sarah. Se secó suavemente una lágrima de la comisura del ojo con el dedo y siguió mirando el andén que se alejaba por la ventana. El paisaje se veía diferente a cualquier viaje anterior. Perú es diferente. Esa certeza se grabó silenciosa pero poderosamente en su corazón en ese instante. El alojamiento era una casona colonial centenaria en la ciudad de Cusco, con muros de piedra inca y arquitectura española. Frente a esa fachada imponente y pesada, Sarah contuvo el aliento. ¿Alguien como yo puede alojarse aquí? Justo cuando esa inseguridad cruzaba su mente, el portón de madera se abrió silenciosamente. La dueña de la casona, una señora vestida con un elegante suéter de alpaca, la recibió con una sonrisa amable. «Bienvenida, pase usted. No hay umbrales en el suelo, así que tranquila». Esa frase no fue un saludo formal, sino una bienvenida llena de calidez y consideración. El suelo de piedra del patio había sido nivelado para que incluso la silla de ruedas pasara suavemente. Frente a ella, una rampa de madera que parecía casual, pero estaba colocada intencionalmente, le daba la bienvenida. Avanzando por el corredor alrededor del patio central, la luz suave entraba a través de los arcos de piedra. El aroma a madera antigua y la calidez de la piedra creaban una atmósfera nostálgica. El personal no corría, sino que se apartaba suavemente en silencio. Ocasionalmente decían con cuidado: «Tómese su tiempo». No se veía por ningún lado esa presión innecesaria o esa cortesía excesiva. Al entrar a la habitación asignada, Sarah abrió los ojos de par en par. Una parte del suelo de piedra había sido remodelada cuidadosamente para asegurar un espacio amplio donde la silla pudiera girar fácilmente. Al lado de la cama, una mesita con el tamaño perfecto. Barras de apoyo en la pared. Incluso la altura del escritorio había sido ajustada. ¿Acaso hicieron esta habitación para mí? La consideración era tal que le hizo tener esa ilusión.
Al entrar al baño, la emoción fue aún más profunda. La ducha tenía altura ajustable, los botones estaban al alcance de la mano. Junto a la bañera había barras firmes e incluso una silla de ducha impermeable lista. El diseño del movimiento era sin esfuerzo, todo tan natural. No era un espacio que gritara pobrecita, qué inconveniente, sino un lugar que susurraba suavemente. Ya hemos preparado todo para que no sienta incomodidad. Sara respiró hondo. Fue el momento en que finalmente sintió que su cuerpo ya no era una molestia. En viajes pasados, donde quiera que fuera tenía que decir perdón, disculpe. Pero en esta casona no encontraba razón para disculparse. Solo fluía una atmósfera de que estaba bien que ella estuviera allí. Antes de la cena, la dueña vino a la habitación nuevamente. Traía una pequeña taza de cerámica y una tetera. Si gusta, tome un matecito de coca para descansar antes de comer, le hará bien para la altura. Al escuchar eso, Seba no encontró palabras para responder y solo asintió profundamente en silencio. Puso todo su agradecimiento en ese gesto. Fue solo un pequeño intercambio en el viaje, pero ese instante quizás se convirtió en el evento que cambió el significado del viaje para Seba. La noche avanzaba, la luz suave iluminaba la habitación de la casona. La luna se dibujaba en el cielo azul oscuro de la sierra peruana fuera de la ventana. Seba abrió su cuaderno sobre la mesa y comenzó a escribir suavemente las palabras que flotaban en su mente. Dudó en la primera línea y dejó la pluma. Estoy viajando. Al ver esas palabras, un calor brotó desde su interior. ¿Cuán lejos había estado esa frase de ella? La experiencia en Corea de hace unos años cruzó su mente como una pesadilla. Caer y ser burlada. Pedir ayuda y ser ignorada. Días de ser rechazada en cada destino. En ese entonces, Seo estaba convencida de ser una existencia aislada del mundo. Pensaba que viajar era para la gente sana, que ella no tenía ese derecho. Sin embargo, los días pasados en Perú estaban desmoronando esa idea poco a poco. La mirada amable en el aeropuerto Jorge Chávez, la guía sin dudas en la estación de tren, y la hospitalidad natural en la casona. Lo común en todo esto era no ser tratada como especial. El hecho de no ser especial era lo que más sanaba su corazón. Nadie se sorprendía, nadie miraba fijamente, ni había confusión sobre cómo tratarla. Simplemente le tendían la mano como algo natural. Ese tiempo fue para Seo un momento donde su existencia fue reconocida. Una atmósfera que no la trataba como discapacitada, sino como viajera, desató silenciosamente el nudo en su corazón. No había visitado grandes atracciones turísticas ni se había quedado en hoteles de lujo, pero lo que quedó grabado profundamente en su corazón fue la sensación recibida en este lugar. No necesitaba forzarse a cambiar. Una parte de la sociedad se acercaba naturalmente a ella. Esa seguridad real movía tiernamente el corazón de Seba. Estoy viajando. Sara miró esa frase de nuevo y sonrió silenciosamente. Su yo del pasado pensaba que viajar requería permiso. Preocupada por la mirada ajena, siempre temerosa de ser una carga. Pero lo que Perú le entregó fue la sensación de que podía estar allí. Fue la experiencia de que su propia existencia era afirmada. No intentaban meter a la fuerza a su yo en silla de ruedas en la conveniencia de alguien más. Ese respeto natural trajo un cambio silencioso en el interior de Seba. Al cerrar el cuaderno, el aroma del mate de coca y la madera le hizo cosquillas en la nariz. El viento nocturno de los Andes soplaba suavemente fuera de la ventana. Sonaba como una voz que le susurraba bienvenida. Entonces Seba pensó, viajar no requiere condiciones especiales. Solo tener ganas de ir es suficiente. Unos días después de regresar, Seba volvió a su casa en los suburbios de Londres. La pequeña cocina, el estante de libros, el jardín tranquilo. En este paisaje familiar, el mundo se veía un poco diferente. No, lo que cambió no fue el paisaje, sino ella misma. Abrió su laptop y su cuenta de redes sociales apareció en la pantalla. Poco a poco, registró los recuerdos de su viaje en Perú. La experiencia de apenas unos minutos en el andén del tren a Machu Picchu recibió una respuesta más allá de lo imaginado. De verdad eso pasó en Perú, ojalá nuestro país fuera así. La sección de comentarios se llenó de sorpresa y admiración. También hubo usuarios de silla de ruedas que comentaron, me diste valor. Yo también quiero viajar. Las palabras de agradecimiento continuaban. Ella, que alguna vez murmuró no debía haber venido a este lugar, ahora deseaba volver allí una vez más. Ese cambio quizás sea la respuesta del viaje. Sobre la mesa había un pequeño libreto azul. Era su nuevo pasaporte, renovado hace pocos días. Ese libreto, que antes solo era una identificación,
ahora se sentía como una llave hacia el futuro. La próxima vez iré a Arequipa o al lago Titicaca. Esa frase que salió sin querer la hizo reír. Hace solo unos meses tenía miedo de subir a un avión, y ahora sentía una inmensa alegría planeando un viaje. Esta es la fuerza que la tierra de Perú le otorgó a Sarah. No una hospitalidad superficial, sino una que permea desde el fondo del corazón. Esa hospitalidad la cambió poco a poco. No se necesita un escenario exagerado para conmover a alguien. Lo que se necesita es una atención silenciosa y sincera. Cuán profundamente puede tocar el corazón esa calidez. Sarah lo experimentó en carne propia. Los peruanos no vieron a Sarah como una viajera con obstáculos, sino que la recibieron simplemente como a una viajera. Esa actitud la sostuvo, la sanó, le dio coraje y la empujó suavemente diciéndole, tienes un lugar aquí. Hasta el día en que emprenda su próximo viaje, Sarah decidió vivir cada día con cuidado. El recuerdo del viaje no es un final, sino un comienzo. En su vida ya no existe la palabra renuncia. Tomó su pluma y escribió al final de su cuaderno, fui salvada por el viaje. Por eso, quiero seguir viajando. Y en la esquina de la página, escribió en letras pequeñas. Gracias, Perú. Volveré a verte. Gracias por leer.